Muy bien, familia, les saludo. Tuvimos problemas técnicos y tuvimos que volver a empezar. Así de que disculpen ustedes y vamos a seguir adelante. Así de que estábamos diciendo que durante esta semana nosotros estábamos de exámenes finales. Después de Dios habernos dicho quién es Dios, quién es su Hijo, cómo es el plan de salvación, y después de decirnos que Dios perdona y perdonó nuestro pecado y que tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, venimos a estudiar la lección de esta semana, que ¿cuál es la respuesta que nosotros debiéramos de dar a todas las obras de Dios, a toda la salvación de Dios? Por eso la lección lleva por título Amor a cambio. ¿Qué le hemos de dar a Dios? Amor. Pero ¿cómo nos pide Dios ese amor? Él nos pide ese amor fijándonos en los pobres, en los que sufren, en los necesitados, a los que tienen angustias, a los que tienen problemas. Y Él quiere que a cambio de esa salvación tan grande, nosotros nos preocupemos de todas las personas que necesitan, que tienen gran necesidad. Tal pareciera que a través de todos los tiempos la Iglesia de Dios siempre ha tratado de ir por otros caminos. Es el caso de la lección de esta semana, que la gente sencillamente quería ser escuchada por Dios y quería que Dios les oyera, y si no les oía, entonces ayunaban y hacían ciertas cosas y ciertos sacrificios, y el Señor les dijo: no, señores, eso no es lo que yo requiero. Yo no requiero sus oraciones. Y el Señor, por ejemplo, en la lección del sábado de Isaías 58:1, que nos anima y nos dice: alza tu voz, alza tu voz. A mucha gente le da miedo alzar la voz, le da miedo predicar lo que hay que predicar en la iglesia, y prefieren predicar cosas bonitas, cosas que no incomoden a nadie, cosas que no fastidian a nadie. Por ejemplo, si Dios nos pide que alcemos la voz y prediquemos la rebelión del pueblo y el pecado del pueblo de Dios. Cuando alguien predica sobre el pecado de la iglesia, hay mucha gente que se ofende. Y el primero que se ofende es el pastor. Que le digan a un pastor que su iglesia no está bien, que su iglesia necesita mejorar, es una ofensa. Así como en política, cuando alguien se atreve a decir que las cosas que están haciendo el gobierno debieran de ser de otra manera o debieran de ser así, enseguida el gobierno se enoja y dice que esas personas son opositores. Y asimismo en la iglesia, cuando algún hermano predica lo que hay que predicar en la iglesia, las cosas que hay que corregir en la iglesia, entonces le tildan: no, es que ese hermano quiere acabar la iglesia, ese hermano es disidente, ese hermano es reformista. Pero Dios nos anima a que se levante la voz en la iglesia para corregir lo que haya que corregir conforme a la palabra del Señor. A fin de tener una iglesia viva, una iglesia sin pecado, una iglesia consagrada al Señor. Aprendimos de la lección de esta semana que Dios nos manda a través del profeta Isaías que compremos gratis. ¿Y cómo así? Parece una contradicción que hemos de comprar gratis. Pues lo que Dios trata de decirnos es que esta salvación que Dios nos entrega en una forma gratuita no es porque no tenga valor, sino que es algo muy valioso. La salvación es el precio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y algo que es tan valioso, el Señor nos la entrega gratis. Dios nos ofrece gratis
lo que Él compró con un altísimo precio. Y ese altísimo precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La lección de esta semana nos animaba a pensar un poco más arriba, un poco más alto. En Isaías 55, 8 y 9 dice que los pensamientos de Dios son altos, son sublimes, son grandes, que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos y que nosotros debiéramos pensar, colocarnos en el nivel del Señor, en los pensamientos del Señor, en el plan de salvación del Señor. ¿Cómo? Hay cosas que son sumamente profundas. Por ejemplo, nosotros podemos ofender, podemos decepcionar a las personas, pero a Jesús no lo decepcionamos. Jesús puede perdonarnos, Jesús puede, y ese es un ministerio profundo, un ministerio grande. Dios nos anima y nos dice: buscad al Señor, busquen al Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Algunos pueden buscar a Dios porque alguien les predicó que si iba a la iglesia le iba bien en los negocios. De pronto alguien le predicó que si iba a la iglesia y leía la Biblia, su hogar podía ir muy bien y cosas así. Pero Dios nos dice que nuestros pensamientos son más altos, más sublimes, muy elevados, muy importantes, y es un misterio cómo el Señor puede hacer cosas grandes para nosotros, para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Pensamientos altos y sublimes es los que Dios tiene para nosotros. La lección del martes nos venía hablando del ayuno, ¿no? Algo que está tan de moda. A veces abro el celular y entonces aparece el ayuno intermitente y un libro para el ayuno intermitente y beneficios del ayuno, y parece que se hubiera puesto de moda el asunto del ayuno. En tiempos de Jesús también se ayunaba y la gente ayunaba para, así como los que ayunan en el ayuno intermitente para tener una mejor figura, muchos en la antigüedad ayunaban para mostrarse ante la iglesia y ante el pueblo que eran personas elevadas, que eran personas supremamente espirituales. Por eso el martes nos habla de los que hacían amistades con el ayuno y a los que pretendían que Dios los oyera, que Dios los escuchara, porque estaban ayunando. Querían ser oídos por sus ayunos. Algunos quieren ser oídos porque hacen vigilia toda la noche y hacen cosas así. Pero el ayuno que habla de Isaías 53 es un ayuno que es un desafío. Por ejemplo, dice: desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de la impiedad, soltar la carga de la impiedad, librar a los quebrantados y romper todo yugo. Romper todo yugo. Ese es el ayuno que Dios quiere que se haga, que no nos callemos, que no nos acomodemos, que no nos lamentamos, sino que hagamos, que seamos personas de acción. Y entonces nos dice: parte tu pan con el hambriento. Recuerdo una vez en la ciudad de Cúcuta,
que vino un hombre y a media cuadra de mi casa y me dijo, Señor, hace 2 días no como, tengo hambre, tengo sed. Y yo le dije, yo no tengo plata, no tengo dinero, lo único que puedo hacer por ti en este momento es que yo no he desayunado y quiero compartir mi desayuno contigo, venga, entre a mi casa. Y entonces le pedí a mi suegra, mi desayuno sírvalo en 2 platos que voy a compartir el desayuno con este señor. El señor desayunó, disfrutó del poco desayuno, y después de que lo fui a despedir a la puerta me dice, mire señor, yo ya sé quién es usted, esta es su casa, quiénes son sus hijos, quién es su suegra, quién es su esposa. Yo soy, y se identificó como una persona violenta, guerrillero, y ahora yo tenía que pagarle cuotas semanales. Pero aunque nos ocurran experiencias así, el Señor nos anima a que compartamos nuestro pan con el hambriento. A veces yo miro personas que les gusta hacer eso, pero de una manera que el Señor no aprobará. De pronto alguien dice, oye hermanos, oye municipio, oye vecindario, fulano de tal tiene necesidad, tiene hambre, tiene ropa, y hacen una colecta y buscan y dan y piden aquí, piden allí, pero ellos de su bolsillo no sacan nada. Inclusive hay muchos que de las tales colectas sacan, o enfrentamos esos mismos peligros. El peligro también de escondernos en nuestros propios rituales, en nuestras propias formas de hacer, y no preocuparnos en el pobre, en el necesitado. Y es ahí el gran desafío que Dios tiene para nosotros. Recuerdo cuando estaba más activo en la iglesia y llegaba el día en que teníamos que decidir el presupuesto de la iglesia, yo siempre notaba, y allí echaba mis discursos, es que el presupuesto para los pobres, el presupuesto para los necesitados era pequeñito, y otros rubros que no eran tan importantes tenían un alto porcentaje, pero para los pobres, y un defecto que tenemos todos, cuando un pobre nos pide y no le queremos dar, inmediatamente empezamos a decir que no se lo merece, que él más gasta, que él no es correcto, que él no es aquí, y entonces empezamos a justificar que por qué piden, a la iglesia, por qué no trabajan, por qué no ahorran, todos los discursos que nosotros ya no sabemos para no cumplir. El Señor no nos dijo, háganle un estudio a la vida del pobre y háganle un estudio a la vida del hambriento y del necesitado y del desnudo, y después de que le hagan un estudio y vean por qué está así, ahí sí denle. No, el Señor sencillamente, si alguien tiene hambre, dele comer, si alguien tiene desnudez, vístalo, si alguien necesita una posada, por favor, no se la nieguen, hagan lo mejor por él. Ese es el gran examen que nosotros tenemos durante esta semana, que es una religión que sea práctica. ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Dice Isaías 58, 6, el 12. Lo más fácil es saltarse unas comidas. No ayunar, no voy a comer el miércoles, el martes, el sábado. Eso es lo más fácil. Lo difícil es conseguir los recursos y para darle techo a las personas, para darle comida. Cualquiera puede ser religioso, cualquiera puede participar en rituales,
aunque Jesús cumplía con todos los rituales, pero Jesús siempre se preocupó por el pobre, por el necesitado, por el enfermo. Él siempre estaba pendiente de cumplir esas necesidades. Me gusta como dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 de Santiago y el versículo 27. En el capítulo 1 dice la religión pura y sin mancha es esta. ¿Cuál era la religión pura? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Eso de visitar es un desafío, porque somos personas muy ocupadas, porque estamos en nuestros negocios, en nuestra propia vida, en nuestros propios quehaceres, que la familia y nosotros los pastores, sí que es grave eso por ese lado, porque si debemos de visitar como cristianos, mucho más como cristianos que nos están dando un salario. Y uno oye a los hermanos, ¿cuánto hace que la visita? No, a mí hace 6, hace 2, hace 3. Por aquí nadie me visita, nadie viene. Y dice, el apóstol dice, la religión pura y sin mancha es que visites. ¿A quiénes? A los huérfanos, a las viudas. Hoy tuve una experiencia linda. Una persona que perdió su ser querido, me acerqué y le dije, oye señora, el miércoles prediqué un tema para todas las personas como usted. Y me miró la señora y me dijo, ¿y cómo son las personas como yo? Yo quiero decir, las personas que han perdido un ser querido. Yo preparé un tema, ¿tu religión? Ese es el desafío para todas las religiones. Y hay otro desafío en la lección de esta semana, y es el desafío del tiempo para nosotros. El desafío de Isaías 58:13, que nos habla de la observancia del Santo Sábado. Yo veo en las redes y veo que muchos adventistas se han dado a la tarea de decirle al mundo que el Santo Sábado es el día del Señor. Pero también he podido ver en las redes que hay muchas personas que lo rechazan y se enojan y insultan a los adventistas y los tratan de judíos y otras cosas. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué la actitud de la gente? ¿Por qué la gente no quiere que se le hable y se la diga del sábado? Y yo he llegado a esta conclusión, que es que cuando nosotros no queremos reconocer a Dios en nuestras vidas, entonces nos rebelamos, decimos, disgustamos que santos son todos los días, que esto y lo otro, porque pues el sábado es el día que nos dice que nosotros tenemos un dueño. ¿Y ese dueño es quién? Nuestro creador, que nos creó allá al principio en la semana de la creación, y que el sábado nos muestra que nosotros tenemos un dueño, un Señor, un Dios, y por eso es importante que nosotros respetemos el sábado. La lección nos anima a que seamos abnegados. ¿Por qué abnegados? Porque para tener una benevolencia social, a nadie le sobra el dinero. Nadie tiene dinero de más. Y cuando alguien comparte una prenda, cuando alguien comparte un alimento, cuando alguien comparte una posada, una vivienda,
Cuando alguien hace eso es porque Dios está en él. Para tener abnegación, que es una persona centrada en Dios, que sus prioridades, todos queremos, yo como pastor quiero ir a la Tierra Santa, pero ya han pasado tantos años y tanto tiempo que ya ese querer me estoy olvidando de él. Yo quería ver dónde fue bautizado Jesús, dónde ascendió al cielo, allá en el Monte de las Olivas, pero no, creo que no va a ser posible que vaya a la Tierra Santa. Otros quieren ir a Francia, otros a Inglaterra, a muchas cosas, pero Dios nos manda que en nuestras prioridades sea nuestra dependencia de Dios y que amemos al pobre, que amemos al necesitado, que amemos a todas las personas y que es la parte esencial de la experiencia cristiana. Nadie puede practicar la benevolencia sin sacrificio, decía la lección del viernes. Sin sacrificio. Algo hay que sacrificar cuando uno quiere ser bueno con otra persona. Dinero, comida, vestuario, etcétera, etcétera. Pero Dios nos anima a que vivamos una vida sencilla y abnegada. Sencilla y abnegada. Dios nos anima a que nosotros practiquemos una estricta economía y que tratemos de controlar el orgullo, la ambición, que sean desalojados de nuestras vidas. Me gusta como decía la lección del viernes, que cuando veamos nuestra casa, nuestras paredes y nuestros cuadros, que pensemos en los que no tienen una vivienda, que pensemos en muchas personas que lo único que les cubre es un plástico, lo único que cubre su cabeza, no solamente a él, sino a sus hijos, a sus hijas. Y a veces nosotros vemos como importantes las cosas. Recuerdo cuando era pastor de la iglesia central en la ciudad de Cúcuta, un día los hermanos me dieron quejas: pastor, allá en la verja de la iglesia están entrándose los habitantes de la calle y están durmiendo ahí, y hay 5, 6, 7, 10 personas. Mire a ver, pastor, ¿qué va a hacer? Y yo preocupado, una noche como a las 11 de la noche, me fui para la iglesia a ver qué era lo que estaba pasando allá al frente de la iglesia. Estaba la iglesia y había una verja que encerraba y ahí había un patio. Así que llegué a las 11, cuadré mi carrito ahí, abrí las puertas y entré y dije: buenas. Y claro, habían cartones, habían plásticos, habían colchonetas. Un día dormíamos por allá nos echaron agua caliente, allá nos echaron orines, en otro lugar nos echaron estiércol. Y me dice: el único lugar donde nosotros podemos dormir tranquilos es aquí al frente de la casa de Papá Dios. Aquí nadie nos lastima. Y yo que venía tan orondo, tan bravo, tan lleno de autoridad, allí esas personas me desarmaron. Y tuve que decirles: bueno, no quiero saber que ustedes dejen esto sucio, no quiero saber que ustedes se van a comportar, tengan un buen comportamiento, y me fui. En esa zona de la iglesia central de Cúcuta, uno cuadra el carro y si lo dejó abierto le robaron el gato, le roban las plumillas, le roban los espejos, le roban todo. Pero desde ese día y en el tiempo que duré en la ciudad de Cúcuta,
Nunca se volvió a perder nada, porque toda esa gente decía, este es el carro del pastor, nadie lo toca, nadie lo toca. Así de que el amor que nosotros debemos de tener por los necesitados debe de ser algo que crezca. Practicar la benevolencia con sacrificio, llevar una vida sencilla. Como decía ahorita, que nuestras paredes hablen de los que no tienen techo. Que también nuestros roperos, cuando estamos allá frente al ropero y bueno, esa cantidad de ropas, vestidos, que nuestros roperos, en nuestros roperos podamos ver, recordar las palabras de vestir al necesitado, y que en nuestro comedor siempre, cuando hay alimentos en la mesa, siempre podamos recordar que debemos de compartir nuestro pan con los hambrientos. Un día fui a visitar a alguien, creo que fue en la ciudad de Neiva. Fui a visitar a 2 personas y llegué y toqué la puerta y nadie. Y toqué la puerta otra vez y nadie. Y dije, ¿será que no hay nadie en casa? Y yo me acerqué y la puerta tenía una ranurita y pude ver. Y las hermanas estaban almorzando en el momento que llegué. Y eso estaban recogiendo los platos y las cosas y acomodaron la mesa y entonces abrieron la puerta. Siga, pastor. A mí me provocaba decirles, hermanas, ¿para qué guardaron los platos, la comida, si yo no les iba a quitar? Pero esa fue la reacción de ellos. Guardar, que qué pena, a lo mejor dijeron, no vamos a compartir con el pastor o no hay para compartirle y guardaron. A veces el que tiene hambre queda feliz con un plato de sopa. El que tiene hambre queda feliz con un arroz y un huevo. El que tiene hambre queda feliz con un plátano, con una fruta. ¿Cómo lograr que el hombre renuncie a sus propios pensamientos y se concentre en Dios? ¿Cómo lograr? Y eso que la lección no toca de nuestros miedos, de nuestros rencores y otras cosas, pero ¿cómo lograr que esa respuesta que Dios quiere que le demos después de sentirnos perdonados, salvos y redimidos, cómo lograr que esa respuesta se convierta en una actitud hacia la gente que Dios ama, a sus hijos, a su creación? ¿Cómo se convierta esa respuesta de amor? Amor a cambio. Bueno, yo te doy la salvación, yo te doy todo, estarás conmigo por la eternidad, pero a cambio dame una respuesta de amor. Yo quiero ver esa respuesta de amor. Esa respuesta no de palabra. Esa respuesta convertida en una acción. Y él empezó a hablarme y hablarme y me hablaba y me hablaba y 5 minutos y 10 minutos y media hora y hablándome y hablándome. Y yo empecé a moverme en la silla como para decir, bueno, ya esta visita. De pronto se levantó y se fue. Se fue para su cuarto y cuando salía de su cuarto traía una galleta grande que ustedes conocen, una galleta de cocosete. Y me dijo, pastor, te has ganado este cocosete. Y yo dije, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Pastor, ni mis hijos ayudar, esto es lo otro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesita?
aquí y allá, porque esa es la misión del que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Bueno, familia, bueno, mis hermanos, bendiciones para todos. Nos veremos de aquí a 8 días. Estaremos aquí en el siguiente repaso de la lección. Dios nos guíe, Dios nos guarde, el Señor siempre esté con nosotros y que podamos disfrutar de esta belleza de día, el Santo Sábado. Que mañana lo podamos disfrutar juntos y que cada día estemos más cerca del Señor para su honra y para su gloria. El mejor testimonio que hemos asimilado a esta lección es que nos volvamos amorosos con la gente por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Feliz noche, que estén muy bien.